La historia humana no es la historia que tiene que ver con Dios. No es una historia donde los seres humanos hayamos vivido en paz, en armonía y en felicidad, ¿no? Por eso, cuando se dice consumación de la historia humana, nos referimos al final de una historia desagradable, de una historia que no tiene nada que ver con Dios, que no tiene nada que ver con la verdad, que no tiene nada que ver con el amor, que no tiene nada que ver con la paz, que no tiene nada que ver con la armonía, que no tiene nada que ver con la comprensión. A esta historia humana la llamamos el infierno. Los antecedentes de esta historia humana es el comienzo de la caída humana. La caída humana supuso una separación de Dios. ¿Pero qué es una separación de Dios? Una separación de Dios es una inconsciencia, es una vida sin sentido. Es una vida donde no nos conocemos ni comprendemos quiénes somos y no sabemos relacionarnos los unos con los otros, ¿no? Por eso, esa historia del mal es una historia separada de Dios, ¿no? Entonces, ¿qué se supone que tiene que haber en el final de la historia? El final de la historia es el comienzo de la historia buena. Así que cuando el bien emerge, el mal desaparece, ¿no? Por eso, no es que verdaderamente la historia termina y empieza otra historia, sino que para que termine esa historia del mal, tiene que emerger la historia del bien. Es decir, ante la falsedad, la honestidad. Ante la mentira, la verdad. Ante el falso amor, el verdadero amor. Ante una vida sin Dios y sin consciencia y sin sentido, con Dios, con consciencia y con sentido. Entonces, cuando recuperamos estos valores originales, nosotros estamos cambiando la historia. ¿Qué significa cambiar la historia del mal? Significa cambiar yo mismo. Recuperarme. Tener consciencia. Descubrir a Dios y hacer que Dios vibre en mi forma de ser, en mi forma de pensar y en mi forma de actuar, ¿no? Por eso, digamos, la historia humana no es que sean ellos los que han sido, ¿no? Sino que en realidad nosotros somos el resultado de la historia. Y como resultado de la historia nosotros sumamos todo lo bueno y todo lo malo de nuestros antepasados, ¿no? Entonces, en los últimos días, ¿no? Los últimos días se definen esos días en los que existe la oportunidad de un cambio en la historia. Existe una oportunidad. Vamos a ver cuántas oportunidades hubieron en la historia, ¿vale? La primera oportunidad fue cuando Caín podía haberse armonizado con Abel, ¿vale? Entonces el mal nunca se hubiera materializado, nunca hubiera habido violencia, sino que hubiera habido un arrepentimiento. La ofrenda de Abel fue aceptada por Dios porque representaba el lado donde Dios podía trabajar. Y la ofrenda de Caín no fue aceptada por Dios, ¿no? Y Caín se enfureció. Caín tuvo celos y tuvo los mismos sentimientos que tuvieron Adán y Eva en relación con Lucifer, ¿no? De esa forma, Caín no pudo superar su rencor, ¿no? Y mató a Abel. Esta es, digamos, la primera oportunidad que se perdió a causa de la caída, ¿no? Con lo cual, el mal se afianzó en el ser humano. Y hubo otra oportunidad en la época de Noé. Noé tuvo 3 hijos semejantes a los hijos de Adán y Eva, que fueron, bíblicamente tuvieron muchos más, pero bíblicamente se habla de Caín, Abel y Seth, ¿no? Y en este caso, Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, ¿no? Que representaban los 3 hijos de Adán y Eva, y que era la oportunidad que tenían sus hermanos, representando Noé a Dios, representaba
digamos, las posiciones de Caín y Abel. ¿Qué significa para Dios poder establecer esta condición? Bueno, para Dios significa la condición del ser humano de que quiere hacer el bien, de que quiere volver a su esencia, de que quiere recuperar su naturaleza original, ¿no? Como podemos ver, los principios de la restauración no son lógicos, no tienen un razonamiento comprensible, porque los principios de la restauración se basan en el corazón, se basan en la actitud, se basan en el amor, en el esfuerzo que tenemos por amar a otras personas, ¿no? No se trata de que yo tengo razón y me tienes que obedecer, sino se trata de verdaderamente ser comprensivo, ¿no? ¿Qué lecciones aprendemos con Caín, Abel y los hijos de Noé? Una de las grandes lecciones que aprendemos es que mi salvación no depende de mí. ¿Comprende? O yo, como Abel, dependo de Caín, o Caín, como Caín, depende de Abel. ¿Cuál es la victoria para Dios? La victoria para Dios es la unidad, es la comprensión. No es que tú sepas y yo me tengo que someter a ti porque tú tienes poder, ¿no? Sino porque unidos podemos satisfacer todas nuestras necesidades. El principio de la unidad, desde el punto de vista original, de acuerdo a los principios de la creación, es la familia. Pero la familia se perdió a causa de la caída. Entonces, nosotros con la caída perdimos nuestra identidad. No sabemos quién somos. Perdimos, digamos, la comprensión. Perdimos la verdad. Perdimos el amor. Es decir, cuando el ser humano no tiene esto, es un ser humano que no sirve para nada. Está vacío. Con lo cual, el desprecio, el odio y la venganza encuentran su clima, su estado, debido a que no tenemos nada. Entonces, mi vida no tiene valor y la tuya tampoco. Y como no tiene valor, yo hago cosas raras en contra de mí y también en contra de los demás, ¿no? Por eso, la naturaleza caída del ser humano verdaderamente separa al hombre de Dios y causa sufrimiento, ¿no? Por eso, nosotros tenemos que descubrir nuestra realidad y tenemos que superarnos, ¿no? La tercera oportunidad que Dios tiene es con la familia de Abraham. En ese caso, Ismael e Isaac. Entonces, era una tercera oportunidad, no voy a explicar todos los detalles, simplemente deciros que Dios trabajó con Isaac y con Jacob. Y en la Biblia se habla el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Tres familias, ¿no?, que llegaron a establecer una base donde Dios podía trabajar. Y fue a través de la unión entre Jacob y Esaú, su hermano. Y sobre esa base nacieron los 12 hijos de Jacob, las 12 tribus de Israel y el fundamento para recibir al Mesías de la tribu de Judá. A nivel familiar, ¿no? Fundamento del Mesías a nivel familiar, ¿no? Se estableció. Sí, exactamente, es efectivamente un fundamento del Mesías a nivel familiar, pero ya entonces habían pueblos, habían humanidad, habían culturas, y el estándar para recibir al Mesías tenía que establecerse en el estándar de un pueblo que pudiera llegar a establecer el modelo de pueblo donde Dios trabaja para, digamos, conquistar otros pueblos, ¿no? La verdadera oportunidad con la unión y el fundamento del pueblo judío para recibir al Mesías es recibir a un verdadero Adán. Este verdadero Adán era Jesús. Jesús nació sin pecado original, pero Jesús,
como Adán, podían haber caído, podían no haber aceptado la misión, podían haberse dejado llevar por el mundo. Y Jesús mismo tuvo tentaciones, ¿no? Y él, para ser Mesías, tenía que ser vencedor. Tenía que mantener su posición. Y tenía que representar el corazón de Dios. ¿Cuál es el corazón de Dios? El corazón donde es comprensivo, donde ama incondicionalmente, donde verdaderamente vive por los demás, ¿no? Y establece, digamos, como Mesías el modelo, ¿vale? El Mesías viene para restaurar la posición de Adán, pero también para restaurar la familia de Adán y Eva y restaurar la relación de padres e hijos. El judaísmo tenía una tradición familiar. Podemos decir que el judaísmo en la época de Jesús representaba algo inédito en las esferas culturales que la rodeaban, que era, digamos, una civilización que estaba enraizada en la familia y en las leyes mosaicas, ¿no? Entonces, las leyes mosaicas les inspiraban a los judíos a considerarse un pueblo elegido, un pueblo preparado, un pueblo ungido por Dios. Entonces, no quiere decir que verdaderamente fueran buenos, pero tenían el presentimiento de que Dios iba a hacer algo con ellos. Y entonces, todas las tradiciones familiares respondían perfectamente al ideal de Dios, pero no representaban el lado de Dios, sino representaban el lado de la ética y la moral para cuando recibieran al Mesías poder verdaderamente purificarse, ¿no? Y había un proceso. No voy a explicar todos los detalles, sino que tratamos de comprender qué significa, digamos, la consumación de la historia humana y el protagonismo, en este caso del Mesías, como fue el de Jesús. La vida de Jesús tuvo 3 cursos. El primer curso era que a través de Juan el Bautista, de hecho, el Padre habla más profundamente sobre esto. El Padre ni siquiera habla de Juan el Bautista como el primer paso, sino que Jesús tenía que haber sido protegido por la familia de Zacarías y prácticamente directamente de la familia de Zacarías hubiera sido reconocido. Pero eso sabemos que no fue así, ¿no? Que hubo una distancia entre Isabel, la hermana de María, ¿no? y entonces hubo ahí una especie de algo, ¿no? Entonces se distanciaron y también Juan Bautista nunca comprendió que Jesús era el Mesías hasta que no recibió la revelación cuando tenía 30 años. Con lo cual eran primos, pero no se habían identificado, digamos, con esa misión providencial tan significativa, ¿no? Entonces Juan Bautista tenía que pasar por una prueba. Aparte de que recibiera una inspiración del mundo espiritual, dándole a entender de que Jesús era el Mesías, pero había muchas preguntas, ¿no? Y Juan el Bautista, humildemente, tenía que haber reconocido a Jesús que era inferior a él desde el punto de vista de la consideración de los judíos, porque mientras él tenía un alto reconocimiento, Jesús no era reconocido, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Yo soy más importante que él. No le siguió como su primer discípulo. Exactamente. Entonces, ¿qué ocurre? Ahí viene pues lo típico de Caín, ¿comprendes? Yo soy más habilidoso, la gente me quiere más a mí, yo sé más que él, yo tengo más reconocimiento, yo valgo más que él. Sí, en general. Entonces, ¿qué ocurre? Eso fue una prueba de corazón, no cabe duda, muy difícil, con muchas dudas, porque él estaba también preparado para poder verdaderamente dirigir al pueblo de Israel e inspirarles el ideal, digamos, del Mesías, ¿no? Lo cierto es que esa oportunidad se perdió. Jesús tuvo que buscar a sus propios discípulos, que fue la segunda oportunidad, y también se perdió porque sus discípulos no tenían ese fundamento
de educación que tenían los sacerdotes y los escribas y los fariseos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Finalmente se quedó, digamos, con ese respeto de una persona muy buena, Jesús, pero difícil de comprender la dimensión y el significado que tenía su presencia y el impacto que ello tendría ante el pueblo judío y la misión que tenía el pueblo judío hacia la humanidad, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió? Se perdió físicamente, ¿no? Y luego, en Pentecostés, digamos, resucitó espiritualmente y hizo presencia a sus discípulos, que inspiró la presencia del Espíritu Santo para que verdaderamente comenzara el cristianismo. Por tanto, el cristianismo es el cristianismo de la resurrección, ¿vale? Es el cristianismo después de la muerte de Jesús. Si no, no hubiera habido cristianismo. Entonces, no hubiera habido conciencia de lo que hubiera sido el Mesías. ¿Qué ocurre? Cuando nosotros conocemos los principios divinos, se nos aclaran todas estas cosas que acabo de explicar. Y estas cosas que yo he explicado es porque el principio divino me las he enseñado. Y todos estos temas relacionados con la historia y con el trabajo providencial de Dios nos da a entender cómo Dios está trabajando ahora mismo, ¿vale? Cómo Dios puede verdaderamente salvar a la humanidad ahora mismo. Si los fariseos y escribas y los sumos sacerdotes hubieran entendido a Jesús, el pueblo de Israel hubiera influido no solamente al Imperio Romano, sino hubiera influido a las esferas culturales de Extremo Oriente, que ya tenían un fundamento de 400 años antes por Confucio en China, por Buda en la India, e incluso Grecia, que es, digamos, de la zona más oriental, con Sócrates y otros filósofos que eran bastante espirituales. Mohammed también. ¿Eh? Mohammed. No, Mohammed es ¿No? después. Después. Mohammed es Después. 600 años después de Jesús. Vale. ¿Vale? Esto es otra historia curiosa que también se explica en el principio divino. Lo que pasa es que no se habla mucho porque nos hemos enfocado mucho en la vida de Jesús, ¿no? Lo cierto es que, digamos, el imperio persa tenía también una base espiritual que estaba basado en zoroastrismo. El zoroastrismo, de hecho, tenía más de 1000 años o 1000 años en relación con Jesús. Pero era un pensamiento espiritual muy bueno. ¿Comprendes? Que es, digamos, el pensamiento de los persas, ¿no? Antes, digamos, del Islam, que eso vino después, ¿vale? Entonces, de hecho, muchas ideas del judaísmo vienen de Mesopotamia, de Egipto y del Imperio Persa, ¿vale? Por ejemplo, el Imperio Persa utiliza mucho las alas de los ángeles, ¿no? Todos los temas de los ángeles, etcétera, tienen mucha influencia del Imperio Persa. ¿Comprende? Entonces, cuando estuvieron en Babilonia, estuvieron cautivos y 400 años antes de la llegada de Jesús, Nabucodonosor los liberó. Entonces, muchas de esas influencias de Babilonia forman parte del pensamiento bíblico judío y también del pensamiento cristiano, que es judeocristiano, ¿vale? Ya explicaríamos más en detalle esto en otra ocasión, ¿no? Lo cierto es que el Mesías, digamos, Jesús, no pudo cumplir la misión providencial ni de Adán, ni de la familia de Adán y Eva, ni de la familia de padres e hijos. Quedó todo, digamos, limitado a establecer la condición espiritual para que Dios pueda enviar al Señor de la segunda llegada, ¿no? Por eso, los últimos días y la consumación de la historia humana tuvo muchas oportunidades, ¿vale? Y en el día de hoy también tenemos una gran oportunidad. Pero la oportunidad que hoy nosotros tenemos es muy superior. Si nosotros entendiéramos la oportunidad que hoy Dios tiene para recuperar a sus hijos y para liberar a la humanidad, nosotros estaríamos en la calle dando testimonio. ¿Vale? Quiero decir con ello que no nos damos cuenta del valor y el significado de lo que está en nuestras manos, ¿no? Y que tenemos que crecer espiritualmente para entenderlo. En este caso, nos parecemos bastante a los discípulos de Jesús del segundo turno, no del primer turno, ¿vale?
En el caso del padre, el primer turno eran los cristianos coreanos, relacionados con Simon Ri, el primer presidente cristiano coreano en Corea. Ese era el primer turno, ¿vale? Serían nuestros propios padres, ¿vale? Sí, sí. Entonces nosotros representamos el segundo turno, que se perdió el primer fundamento y el cristianismo empezó a luchar unos contra otros, ¿vale? Y apareció la era de los hippies, la era de la nueva era, un deseo de buena conciencia. Queremos un mundo de paz, en contra de la guerra de Vietnam, en contra de tal, prácticamente utilizados, digamos, de una forma ignorante, con buenas intenciones, pero sin ningún fundamento de verdad ni de corazón. En ese tiempo apareció el principio divino de una forma global, a nivel mundial. Y fue una gran oportunidad cuando el padre empezó a dar conferencias sobre el futuro del cristianismo en Estados Unidos. Fue una gran oportunidad para nuestro movimiento y para América, que representaba el núcleo del cristianismo mundial. Donde Dios trabaja es también el centro donde Satán trabaja. Que Satán no va a trabajar en lo que ya está de su parte. Va a trabajar en lo que le falta o en donde Dios puede ganar. Por esa razón, nosotros en Estados Unidos tuvimos una gran oportunidad de recuperar esta nación. Sin embargo, muchos gobernantes, aprovechando la debilidad del propio cristianismo, pusieron al padre en prisión. En 1994. Perdón, 84. En Danbury, ¿no? En Danbury, ¿vale? Y en ese tiempo hubo una oportunidad que Dios utilizó que era insospechable. Que nadie podía imaginarse que como Reverendo Moon, estando en prisión, se pudiera hacer una campaña donde muchos ministros cristianos defendían a Reverendo Moon. Y se hizo el mayor movimiento interreligioso, cristiano sobre todo, en pro de freedom, Libertad religiosa. libertad religiosa. Yo entonces me acuerdo que yo entonces estaba en Orange Shore y nos dieron unos carteles con el atestado de la libertad, ¿no? Y demás. Y nosotros, bueno, pues teníamos que visitar iglesias cristianas y mi equipo, el equipo que estaba conmigo, lo mismo que, por ejemplo, en las carreteras se ponen señales de tráfico, y lo curioso es que nunca nos llamaron la atención. Porque la policía nos podía haber llamado la atención. Bueno, pues ahí, como si fuera tal, un poste con el cartel de Religious Freedom, de un lado, del otro, en una pam, 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 pam. Todo el mundo sabía lo que era Religious Freedom. En todo Estados Unidos. En ese tiempo se aprovechó para repartir unos vídeos de los principios divinos, que eran 3 vídeos. 3 vídeos que creo que representaban el ideal, la caída y la restauración, ¿no? Y esos principios divinos, esos 3 vídeos los grabó Tom May Davey. Tom May Davey es el actual Tom May Davey, que está siempre cerca de la madre, que es el director del Washington Times y que fue mi pastor en Washington D.C. cuando yo estuve allí, y con lo cual, bueno, pues tuvimos muy buena relación. Y se acordaba de mí cuando estuvimos en Austria, cuando vino la verdadera madre allí. Entonces, bueno, nos comunicamos un poco, ¿no? Quiero decir con ello que el Padre siempre ha experimentado una urgencia, pero esa urgencia nosotros no la hemos entendido tan bien. Estamos, digamos, pasando por periodos complicados, porque cada vez que hay un error providencial, Satán invade esa ofrenda. Satán invade nuestras familias y verdaderamente intenta de abortar el plan de Dios con el Mesías y los verdaderos padres, ¿no? Entonces, nosotros vivimos en una época donde verdaderamente nuestra comprensión y nuestra responsabilidad son extremadamente importantes.
Y tenemos que darnos cuenta de lo que no se dieron cuenta en el tiempo del judaísmo, en el tiempo de Noé y en el tiempo de Adán y Eva. Nosotros tenemos que recuperar ese trabajo de Dios que a través de muchas generaciones, mucha gente buena ha hecho por nosotros. Y existe lo que se llama el mérito de la historia, que es el mérito sobre el que nosotros nos estamos sustentando. Y este mérito tiene un sentido providencial, con lo que significa que nosotros no conocemos el principio divino como mi verdad. Nosotros conocemos el principio divino como la verdad que nos permite comprender a Dios. Pero ¿cómo nosotros comprendemos a Dios? El Padre da infinidad de explicaciones, pero si nosotros esas explicaciones las llevamos simplemente a la lógica o a la memoria o al conocimiento como tal, no lo entendemos. El Padre nos enseña a descubrir el corazón de Dios a través de purificarnos. ¿Y cómo me purifico? A través de perdonar, a través de amar a otras personas, a través de comprender, escuchando a la gente, a través, digamos, de desear ayudar a otras personas, de desear liberar a esas personas. Es como si yo me libero cuando ayudo a liberar. Yo aprendo a amar cuando verdaderamente tengo a alguien difícil que amar. Aprendo, digamos, a ser libre cuando soy capaz de tomar decisiones sin complejos. No porque alguien me lo dice o por lo que los demás dirán. ¿No? Entonces, nosotros tenemos una gran comprensión que nuestros antepasados no tenían. Y que en el tiempo de Jesús, Jesús dijo: tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no podéis con ellas. Cuando venga el Espíritu de verdad, os hablará clara y llanamente del Padre. ¿No? Ese tiempo es el tiempo que estamos viviendo ahora. Es el tiempo donde podemos unir, digamos, los cabos sueltos. Donde podemos recuperar nuestra identidad. Donde podemos recuperar, como decía antes, la verdad. Donde podemos recuperar la comprensión que nunca ha habido. Donde podemos verdaderamente inspirar la paz. Y donde podemos formar familias donde Dios pueda vivir. ¿No? Esa es la consumación de la historia humana. La historia humana del mal termina cuando la historia del bien emerge gracias al trabajo del Mesías y de los verdaderos padres y la misión y responsabilidad de los miembros de unificación que recibimos una bendición condicional con la expectativa de ser merecedores del cielo y comprender el corazón de Dios. ¿No? Así pues, la historia humana puede terminar, la historia del mal puede terminar ahora. Ojalá, ojalá. Basado en mi determinación, mi coraje y mi decisión de ponerme absolutamente del lado de Dios. Que en el momento en el que se abre un camino donde Dios está presente, es la oportunidad que la gente ya no tiene. Quiero decir con ello que si nosotros somos victoriosos, Dios va a trabajar a través de nosotros para liberar este país. Por eso tenemos esta gran misión de unirnos y comprender el corazón de Dios a través de los verdaderos padres, de respetar y conocer y comprender a todas las familias bendecidas como la oportunidad que Dios tiene para salvar este país, de intentar de proteger a los demás para poder cumplir una visión en unidad y en armonía, para poder verdaderamente crear un modelo tanto de familia como de sociedad en la forma, digamos, en todos los aspectos, espiritual y también económica. ¿No? Tenemos que ayudarnos, pero no tenemos que ayudarnos caritativamente, ¿vale? Tenemos que ayudarnos cualitativamente. Tenemos que unir las capacidades y los valores celestiales que tienen que emerger y desarrollarse. Entonces, progresar significa unir lo bueno que cada uno tiene, armonizar las buenas cualidades y disposiciones espiritualmente que cada uno tiene.
Y eso lo tenemos que conseguir en todos los aspectos y especialmente a nivel familiar. Lo que es mi relación con mi esposa, mi relación con mis hijos, en especial, pero no de una forma particular, sino pensando en lo que esto significa para Dios, ¿vale? No como algo que es, digamos, propio, sino pensando en lo que providencialmente eso significa para el futuro de la humanidad. Por eso estamos, digamos, en este tiempo especial, ¿no?, donde podemos realmente establecer el fundamento de base de 4 posiciones. A veces a mí este concepto de base de 4 posiciones no me gusta decirlo porque suena un poco raro. Sí. Podemos entenderlo como un principio matemático dentro, digamos, de la creación de Dios, porque todo es así. Pero cuando hablamos, digamos, de la relación marido y esposa, posición a veces nos separa, ¿no? Nosotros tenemos que entender que el ideal de la creación de Dios es donde Dios se ve reflejado en todos sus atributos. Y aunque hay atributos creativos, hay atributos de libertad y voluntad, hay atributos, digamos, de belleza, de talentos, pero lo más importante para Dios es el amor. Y cuando hablamos del amor, tenemos que hablar de la relación entre marido y esposa, padres e hijos, ¿no? O de hermanos y hermanas, ¿no? Entonces, este núcleo es la base de la educación del corazón donde Dios puede vivir. Cuando este corazón está despierto y Dios puede vivir en ese corazón, entonces es natural vivir por los demás. Es natural vivir por la creación. Es natural respetar a otras personas. Es natural sentirse hermanos los unos con los otros, ¿no? Por eso tenemos esa misión de verdaderamente hacer posible que este ideal de la creación sea una realidad en nuestras vidas. Pues muchas gracias. Aquí lo dejamos y ahora vamos a compartir. Sí.